¿Irías a un país en guerra? ¿Dejarías todo y tomarías un vuelo para verlo por ti mismo de la manera más personal posible? Para conocer la historia de primera mano y descubrir la verdad. Quiero presentarles a 4 influencers internacionales que decidieron hacerlo. A pesar de la guerra, se subieron a un avión para vivir de cerca lo que ocurre en Israel y solidarse con el dolor, las mentiras y las manipulaciones. Llegaron desde Argentina, Miami, Venezuela y México, desde distintos lugares de América y desafiando toda lógica, llegaron a Israel en tiempos de guerra para compartir su historia y su verdad. Han decidido usar su nombre, su imagen y su plataforma para estar del lado correcto de la historia. No es solo un asunto de estar a favor de Israel o a favor de tal, es estar a favor de la verdad. Yo soy Laura de Rosa, yo soy jefa editora del The Freedom Post. Estoy constantemente en redes sociales. Mi profesión son relaciones internacionales. Básicamente estoy aquí para contarles una historia distinta, que es lo que nos cuentan y de lo que nosotros tenemos que decir, esto no es real. Hola. Hola, primero que nos vemos, ¿cómo estás? Sí, ¿y tú? Bien, primero que nada, muchas gracias que llegaste a Israel. Sí. ¿Primera vez? No, he venido unas cuantas veces. Esta vez que vengo a Israel después del 7 de octubre es una cosa totalmente distinta. Cuando me bajo del avión fue un impacto porque lo que sentí era una atmósfera densa, triste, incluso hasta down. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Este no es la Israel que yo conozco, este no es Israel que yo conozco. Se siente y se ve que el país está triste. Es como un duelo colectivo. ¿Sabes que algo muy interesante? Que en todo el contenido que nosotros hacemos aquí en Veo Israel, tenemos un montón de público venezolano que ve los videos. Pero tú sabes que Yo no más sabía allá eso. de ser pro-israelí, el asunto tiene que ver con ser pro-verdad. El venezolano está muy ansioso por saber la realidad de las cosas. Hay un rechazo profundo a la izquierda y al socialismo porque nos destruyeron el país. Entonces, Yo siempre he creído en temas de la verdad. O sea, a mí realmente lo que es la difamación y lo que es la mentira es una cosa que me molesta profundamente. Y cómo hay gente que puede descaradamente decir cosas que no son. En Venezuela no haya elecciones, no haya democracia y no hay alternabilidad en el poder, pero si apoyas a Hamas porque te están dando información errónea desde afuera y tú lo impulsas o tú lo dices, apoyo esto, pero no sabes nada al respecto. Entonces es un tema de desconocimiento y mucha ignorancia. Pues la gente piensa, no, es que Israel son los malos, es que Israel está ocupando Gaza. Y cuando tú le dices con hechos, ya va, pero desde el 2005 Israel no está en Gaza. ¿De qué ocupación me habla? Ahí la persona dice, eso no fue lo que me dijeron. Por ahí. Cuando dices, no, es que Israel está haciendo un genocidio, ya va. ¿Cómo que un genocidio? Y entonces vamos al origen de la palabra. Cuando tú hablas de genocidio, es un exterminio que se hace a un grupo por raza, por religión, por nacionalidad, etc. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de eso cuando en 1948 habían 150.000 árabes en este país y ahora, en el 2023, hay 2 millones en Gaza? Entonces, ¿de qué exterminio, de qué genocidio se habla? Cuando tú haces un genocidio fue como en el Holocausto, que disminuyó la población. Aquí no ha disminuido la población. Yo no soy dueña de la verdad, tú no eres dueño de la verdad, aquí nadie es dueño de la verdad, pero vamos a hablar de hechos. Entonces, cuando hables de hechos y te presentamos los números, entonces tú ahí decides. Cuando yo empiezo a viajar para Israel, y me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas. Me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, de esto de que las señales están en hebreo, están en inglés y están en árabe. Te das cuenta que no hay ningún apartheid, que están mintiendo. Entonces, ¿cómo si tú estás viendo esto, tú te quedas callado? Eso es incoherente y tienes que empezar a hablar. Yo realmente no me he visto como influencer. 50.000 personas que te siguen es como una cosa, esos son números muy grandes. Tú llegas a mucho público, llegas a mucha gente. Cada palabra que tú estás sacando aquí en esta entrevista es muy importante que sepas. Sí, a lo que me refiero del tema de influencer es que yo siento que esa palabra algunas personas la han como desvalorizado. Yo creo profundamente en cambiar ciertos esquemas de vida
Y creo entonces que ahí sí yo te podría decir, entonces sí puede ser que ese sea el término, porque realmente uno influye en que otras personas cambien de opinión en cosas en que les habían mentido. Sí. Yo creo también hay algo importante allí que hay que hablar, que Israel dejó de lado la guerra comunicacional. Sí. Y está perdiendo la guerra comunicacional. Yo me enojé con el gobierno, ¿cómo no fue que hasta el 7 de octubre y el 8 o 9 de octubre, cuando yo empecé, no había nadie que se tomaba en cargo del mundo que habla español? Nadie. Y dijo, ¿cómo puede ser una cosa así? Y por eso nosotros vemos también la ignorancia de gente que vive en lugares que hablan español, que no conocen Israel, están seguros que Israel todavía es un desierto, que no hay nada. Qatar está pagando Eso se va un pagando. buen dinero en cuanto a temas de medios de comunicación, de organizaciones de relaciones públicas, etcétera, etcétera. Sabemos que Irán está detrás de Hamas y de Hezbollah. Lo que está sucediendo aquí, es un conflicto geopolítico que se ha internacionalizado. Cuando se empieza a entender que no puede generarse incitación al odio de manera masiva, que hay un interés, pero que esto realmente reconfigura el Medio Oriente y reconfigura el mundo, entonces allí a lo mejor las cosas cambian en cuanto a esa renuencia que se tenía de hablarle al mundo en español, de hablarle a Europa, de hablarle a otros países. ¿Cómo te hace sentir salir de un lugar así? Desde lo sensorial, la percepción es que no hay aire, no hay luz y hay mucho ruido, como es perturbador. Es algo que no me podría haber imaginado, pero igual vivirlo desde el cuerpo es fuerte, es aterrador. ¿Cómo todo empezó? ¿Cómo te hiciste? ¿Cómo empezó? ¿Cómo me convertí en influencer? Sí, ¿cómo? Yo soy periodista, siempre escribí de economía y negocios. Mi diario donde me formé es el diario La Nación de Argentina. Un diario enorme en Argentina. Un diario enorme en la Argentina, muy importante, muy serio, muy bueno, lo recomiendo mucho. Y en un momento de mi vida me fui a vivir a Asia por motivos personales. Y cuando me fui a vivir a Asia, hablé con quien era mi editor en ese momento de negocios, sigue siendo el editor de negocios de La Nación, y le pregunté qué me recomendaba para mi próximo paso en mi carrera profesional, y me dijo, no puedo creer que te lo tenga que decir yo, pero creo que realmente deberías empezar a construir tus perfiles en las redes sociales. Una recomendación acertada, creo, hoy, pero valiosa y valiente también. Sí. No obvia, para nada obvia. Empecé a contar no cosas que iba descubriendo en Asia, sino cosas que ya tenía dentro mío, como las tradiciones judías de toda la vida. Eran todas cosas que, como yo siempre explico, no tenía que googlear ni investigar, ya las sabía. Ni siquiera las sabía hace tanto tiempo que ni siquiera sé hace cuánto que las sabía. Creo que hoy por hoy en las redes sociales nadie es único en nada. Eso es cierto. Y al mismo tiempo tampoco existe como esta cosa de la competencia, o por lo menos yo no lo pienso así. Yo hago lo que yo hago. No quiero como responder a lo que el público quiere, ni me interesa para nada. Pienso todo el tiempo en pensar, en responder una pregunta mucho más difícil, que es ¿qué es lo que me interesa a mí? Qué bien. Y hacerse la pregunta de qué es lo que me interesa a mí realmente te hace pensar. Te gusta hablar sobre temas y tienes tu opinión y hablas sobre cosas, pero algún momento ya tú no eres una persona que habla sobre un tema, eres un influencer. Quiere decir que tú puedes tocar a personas, incluso quizás también cambiar la manera que personas piensan. Sí, eso lo veo como de dos maneras. Por un lado, nunca hay que pensar que somos tan importantes ni que podemos cambiar la opinión de nada. El ejercicio perfecto para hacer esto es intentar cambiar la opinión de alguien de tu familia acerca de un tema que estés en desacuerdo y verás que tu alcance no es tan importante ni tan bueno. Y por otro lado hay que tomárselo con muchísima responsabilidad. ¿Por qué? Porque desde el periodismo es algo que aprendemos, pero que hoy se traduce a las redes sociales. Las personas que tienen una voz con Z, que tienen la escucha de la gente, y el resto de los influencers sabe de lo que estoy hablando, sabe
que hay mucha gente que nos sigue y que confía en nosotros para distintas cosas. Entonces ahí la palabra fundamental es responsabilidad. Es pensar muy, muy, muy seriamente acerca del efecto que pueden tener nuestras palabras, porque las palabras sí importan. Yo creo que una de las cosas más dolorosas, si tú me preguntas a mí, es ver que todos son niños, son jóvenes. Es terrible eso, porque su vida va a estar fuertemente marcada por esta experiencia, o eso es lo que podemos entender de los relatos de aquellos que estuvieron 55 días secuestrados, como Mia Shem, que dio una entrevista y cuenta que las condiciones en las que están viviendo son realmente terribles. Creo que lo importante acá es la variable del tiempo. Cada día que pasa esto es peor y peor y peor. Yo creo que esa es otra de las cosas muy difíciles. Mira los chicos, los jóvenes que están viviendo esta realidad hoy. Como tú dijiste, generación de generación a generación a generación que están viviendo y esto. Ellos no fueron secuestrados, pero mira con lo que tienen que estar estos chicos. Es un trauma que se genera una y otra vez, sí, cada día que pasa, que los familiares no pueden estar en contactos con sus familias, con sus hijos, con sus hermanos, con sus cuñados, con sus amigos que siguen secuestrados. Pero tú sabes, es algo interesante porque, digamos, tú vives en Argentina. Sí. Y cómo este cuento, porque dijiste cierto, la gente es muy difícil para ellos que no están en contacto y que la familia está lejos. Ahora nosotros aquí en Israel, yo te lo juro que yo siento como que son mis familiares, que son familia mía. Pero ¿cómo sientes tú que estás en Argentina y lo estás viendo de lejos? ¿Cómo se siente esa cosa de tener secuestrados? Esa pregunta que me haces a mí me impacta profundamente porque yo lo siento igual que vos y creo que esa justamente es la realidad del pueblo judío que trasciende las fronteras de Israel. Todos los judíos del mundo sentimos que quienes están secuestrados son nuestros familiares. Los queremos, los extrañamos y queremos que vuelvan a sus casas ya mismo como si fuesen nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Cómo duele esto? Lo más difícil de los secuestrados y sus familias es la historia sin fin, ¿no? Como que siguen en la lucha, sí, no pueden empezar en el duelo y van a tener que hacer no solo un duelo enorme, sino poder sobrepasar muchísima tragedia. Pero que no sepas que no solamente los israelíes, son todos los judíos del mundo. También, porque sí. Hoy, digamos, lo que vemos que está pasando en Hag también, están hablando mal de los judíos, son todos los judíos, todos los que están en el mundo. Vamos a ver acá, hicieron aquí el túnel, ¿lo viste? No. Mira. ¿Quieres filmar? Puedes filmar. ¿Cómo te hace sentir salir de un lugar así? Desde lo sensorial, la percepción es que no hay aire, no hay luz y hay mucho ruido, como es perturbador. Es algo que no me podría haber imaginado, pero igual vivirlo desde el cuerpo es fuerte, es aterrador. Y pensar que hay niños que estuvieron así, que todavía hay bebés allá de 1 año y que hay chicas y que hay... realmente que como... Sí, me parece que chicos, adultos, nadie tiene derecho a privar a otro de la libertad. Y no importa si son chicos, grandes, mujeres, hombres, ninguno de ellos debería estar ahí. ¿Qué hacen ahí? Que los devuelvan a casa ya mismo. ¿Por qué se habla de niños y mujeres en esta guerra por separado a veces? Bueno, hay que entender que en el derecho internacional, los niños y las mujeres dentro de los conflictos armados tienen otro estatus por su vulnerabilidad. Hice un video. En Instagram tiene, si no me equivoco, más de 150.000 visualizaciones hablando específicamente de esto. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de esto? Porque la violencia sexual y de género que se vio en el ataque del 7 de octubre no puede ser dejada de lado. Pasan dos cosas al mismo tiempo.
por un lado, a cualquiera que algún momento se identificó con la causa feminista, como me pasa a mí también, realmente nos saca de quicio ver cómo muchos de los colectivos políticamente activos dentro del feminismo han decidido callar. El Me Too proponía que cada vez que una mujer contaba de abuso o de acoso o de violaciones, se iba a tomar su palabra en cuenta, y vimos que cuando esto pasó el 7 de octubre, porque eran judías o porque eran israelíes, eso no sucedió. Y ahora, en las protestas que vemos en Estados Unidos de parte de judíos, es Me Too unless you're a Jew. Es decir, ese Me Too tenía un límite. Violar a las mujeres no libera a ningún pueblo, no le da derechos a nadie, no es una lucha territorial, es un instrumento terriblemente dañino, malicioso y de muchísimo dolor hacerse del cuerpo de otra mujer. Si hay una cosa que todas tenemos en común es que sabemos lo que es tener miedo a ser violadas. Hay que estar muy, muy atentos a no pensar que lo que escuchamos ahora de lo que fue la violencia sexual es el cuento completo. El cuento completo puede tardar años en saberse, porque así funcionan las historias de los sobrevivientes de abusos sexuales. Entonces, eso implica estar atentos a los síntomas que van a presentar como productos de otras enfermedades desarrolladas por el abuso que sufrieron en el 2024, 2023. La mayor pelea se da fuera de las redes sociales, pero hoy en día las redes sociales presentan una especie de frente de batalla digital en donde la lucha se da. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, cualquiera que se dé una pasadita por las redes sociales sabrá que sobre todo muchísimos jóvenes, particularmente de países occidentales, tienen absolutamente una concepción errada de qué es lo que está pasando en Israel. Tienes mucha razón en eso, y eso es una cosa que a mí más me duele y más me pone pena, pero también yo digo también que por suerte, porque una cosa sí también se puede arreglar, una cosa sí se puede ordenar. Yo sé que es una batalla muy difícil lo que tenemos allá, pero se puede ganar esa batalla. Creo que lo importante es que para quienes tenemos una voz y para quienes tenemos una presencia en las redes sociales o quienes no, nunca dejar de dar esa batalla, en ningún momento ceder el espacio. Israel, Hamas, la guerra contra Palestina que están gritando y liberar a Palestina. ¿Cómo es ser un influencer que está al frente con tanto pueblo que no conoce el cuento y el problema más grande quizás se puede decir que es ignorancia? ¿Cómo te sientes tú estando ahí como siendo la primera soldada al frente? Los primeros soldados son los Hayalim. Lo que yo hago es mucho menos riesgoso. Es importante, pero no se compara. Para ser sincera, es un poco frustrante, es la palabra. Es como si fuese hablar con una pared, la sensación, donde vos tenés algo para decir y del otro lado no hay un interlocutor demasiado válido. Pero bueno, me parece que si hay una cosa que estar en Israel te transmite, es que no hay que dejar de intentarlo, ¿no? Si bien es frustrante, bueno, hay muchas cosas que son frustrantes. Entonces, quienes estamos afuera de Israel, ¿qué nos queda si no es elevarnos hacia esa tarea? Y tengo una última cosa para decir, y esto es para aquellos influencers. Voy a hablarle por un minuto, no suelo hacer esto porque mi comunicación siempre es hacia todos, pero por un minuto voy a hablarle a aquellos influencers que pertenecen a la colectividad judía y hasta ahora no han podido animarse a decir nada. Quiero que sepan que todo el resto, yo y toda la gente que está en Israel, los va a defender también. Los estamos esperando ustedes también, estamos esperando que se animen, estamos esperando que entiendan que esto es importante, estamos esperando que entiendan que si van a perder un par de seguidores por decir algo que está bien, a la larga no se van a arrepentir. חשבתי רגע לוותר, ראיתי את השמש מסנוורת את הרחוב, מכל הרע שבעולם שיהיה לי טוב, מכל הרע שבעולם שיהיה לי טוב. Esto que es mucha gente, pero que es una pequeña fracción de la cantidad de gente que apoya a Israel, que apoya la causa de las familias de los secuestrados y que si bien acá parece una multitud, en realidad esto es una pequeña representación de toda la gente que sí me escribe además por las redes sociales diciendo no están solos, cuentan con mi apoyo, cuentan con quienes son más religiosos, cuentan con mis plegarias, con mis oraciones, están en mis pensamientos, están en mi cabeza y esto es mucha gente, pero hay que siempre acordarse que
que judíos y no judíos son muchas más las personas que no están acá y que apoyan esta causa que las que se encuentran hoy aquí. כל מה שבוער למטה. בסוף הרי תמיד רוצים לחזור הביתה. הביתה. Hola, soy Dani Nemirovsky. Vinimos acá a Beri, vine desde Argentina, para casi un año después ser testigo de la masacre que sucedió acá. Estuvimos recorriendo el kibutz con Nitzan y Sharon, sobrevivientes del 7 de octubre, escuchando sus historias, las historias de quienes no pueden contar y las historias de los sobrevivientes también, dando testimonio casi un año después para que no nos olvidemos y seguir pidiendo por lo más importante, que es que los 101 secuestrados vuelvan a sus casas. Estamos acá, como ven, donde el 7 de octubre del 2023 se hizo el Festival Nova, donde la gente vino a bailar, a celebrar la vida, a pedir paz, y más de 300 personas fueron asesinadas. Muchas fueron secuestradas, algunas siguen secuestradas en Gaza y acá. Realmente se siente la dimensión de la masacre, de la tragedia. Acá puede ver las caras de todos, sus nombres, sus historias, el amor que la gente les deja, mucho amor a cada uno de ellos. Es realmente escalofriante y muy importante que esto esté acá y que lo podamos visitar y que no nos olvidemos de cada uno de ellos. Bueno, mi nombre es Mauro Stendel, tengo 29 años. A los 18 años recién cumplidos me vine a Israel sin saber hablar el idioma, sin saber hablar hebreo, pero con el sueño de estar en una unidad especial. 2 años después entré al ejército, entré en Duvdevan, una unidad bastante especial, podemos decir. ¿Qué es Israel para ti? Israel es lo único que te garantiza, siendo judío, que no suceda otro holocausto. Y para ti, lo personal. Es eso. ¿Y por eso tú crees que tenemos que cuidar Israel? Yo creo que todo judío tiene que venir y hacer el ejército como pueda. Mi mamá estaba en sus ya sabidos últimos años de vida. Yo no sabía si la iba a volver a ver, pero era mi sueño estar sí o sí en una unidad especial. La primera y la última vez que mi mamá, antes de morir, digamos, conoció el Kotel Amaraví, es porque el Muro de los Lamentos, es porque yo terminé el entrenamiento en Duvdevan. Porque yo nunca hubiera tenido la plata en la situación de salud que ella tenía para movilizar todo a que ella venga a conocer Israel y verme en el Sof Maslul, digamos, ¿no? Cuéntame qué es lo que hiciste en el ejército. Bueno, hicimos Tironut con Sanjanim. Después en su momento se hace como una alía a la ejida. Fue algo que tú dijiste, yo quiero ir a una de las élites. Mi sueño era estar en Sayeret Matkal. Y después me quería mandar a Mijve Alon, pero en esa época, hace 11 años atrás, el que iba a Mijve Alon tenía pocas chances de ir a unidades especiales. Entonces dije, no hay chance que yo vaya a Mijve Alon. Apliqué para un curso avanzado de hebreo, me dijeron, pibe, vos tenías que ir a ver el ejército. Ah, y ahí fue ese año que te preparaste para ese año el me preparé para Gibush Matkal. ¿Por qué pero era para ti tan importante llegar a Sayeret Matkal o a hacer algo? Era mi sueño, ¿De cuándo? Desde los 15 años, 16 años. Entonces empecé a preguntar, bueno, para llegar a esos cargos son gente que sirvió en cargos importantes en el ejército. Me atraía mucho los que es puestos altos de seguridad, ¿no? Inteligencia, Mossad. Si vos sos consciente que puedes hacer algo, que muy pocas personas pueden hacerlo y no lo haces, estás faltando respeto a tu potencial. Y yo dije, yo quiero Duvdevan. Pero mirá, tenés entrevistas para entrar directo a Maglan y Goz, ¿cuál es el problema? Digo, no, yo quiero Duvdevan. Mi mentalidad es así, Duvdevan, digamos, ¿no? Es una mentalidad muy agresiva, muy al choque, muy de combate con las manos. Que no, yo quiero Duvdevan. Traté de entrar sin Gibush, el Gibush son esos 3-4 días que te digamos, mostrando que yo ya tenía fecha de entrada a Matkal, que se supone que es más importante, que traten de, digamos, obviar mi entrada a Duvdevan. Pero bueno, lo logré. ¿Lo lograste, Bemet? Lo logré. ¿En serio en sí, eso? Y pasé 2 Gibush
¿Cuál es el regalo o el cambio más grande que tú recibiste de estar en la Tzavá? pero no solamente en el ejército, sino en una unidad tan especial como Duvdeban? Lo que aprendí muy fuerte, que de eso habla mi primer libro, son las 3 fases. Son 3 fases que se hacen en toda misión de Duvdeban. La primera es Nekudat al-Hazor. O cumplís con la misión o te morís. El segundo punto, muy importante, es la mimetización. Y el tercero son las variables. ¿Qué pasa si nos piden documentación y no tenemos documentos palestinos? ¿Qué pasa si todas esas variables se estudian antes de ir a la misión? ¿Tú siempre fuiste como una persona tan ordenada, tan planeada, que estudie y aprende cada cosa? Esto es muy buena pregunta, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo sin saber tuve que pasar un proceso. Sí. Fueron 3 fases. Cuando me salgo del kibutz y me voy con los teimanim, comer su comida, escuchar su música, cortarme la barba como ellos, comer todo, estoy mimetizándome. Y antes del Gibush Matkal, yo conseguí 200 personas. Les pregunté qué pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día y el quinto día. Yo tenía 200 variables de qué iba a suceder. No importa, ellos quieren ver cómo reaccionás, porque eso es el Shikul Dat Valletas que después vas a recibir y vas a tomar decisiones. ¿Entendés? Increíble. ¿Qué piensas de lo que cuando tú abres tu Instagram o abres la tele o abres el Facebook, qué piensas de lo que ves? Para mí funciona igual que el socialismo. Lograr que la gente se distraiga, sea estúpida, piense en las cosas al revés para mantener ellos el poder. Y la gente no tiene ni agua. Necesitan a la gente pobre, dependiente. La única manera de salir adelante es uniéndote a Hamas o siendo mártir. Y lo que hace Palestina es lograr llegar a masificación de personas porque está jugando con las emociones. Nosotros vamos a bases, a hechos, a evidencias, como cualquier persona de bien. El manipulador siempre va a jugar con las emociones de la gente. Wow. Hay gente que va a las manifestaciones palestinas sin saber. Sin saber nada. Ni No saben saben nada. qué gritan, no saben Pero qué porque hablan, no logran saben llegarle a las emociones. Las personas que son pro-palestinas no son malas personas. Simplemente piensan que están haciendo lo correcto. Simpatizan con esto de empoderar a la víctima. Lo que pasó en esas tierras fue que después de muchas persecuciones o incluso muchas masacres que han cometido muchos reinatos o incluso los romanos, muchos judíos se fueron yendo de Israel, muchísimos quedaron ahí adentro. ¿Cómo tú crees o piensas que nosotros vamos a salir y terminar esta situación, pero en las dos partes que estamos luchando? También en la guerra digital. A mí me parece que es un deber las bará y combatir esta viralización o digamos es muy importante hacerlo, pero por otro lado estamos combatiendo con el enemigo más fuerte del mundo, que es la estupidez. Israel se basa en sentido común, lógica, moral y valores. Un judío nunca va a degollar a una mujer por ser de otra religión o haber nacido en otro país. Esto no es territorial, esto no es religión, esto es alguien que quiere existir contra alguien que quiere destruir. Porque la mayoría de las personas son estúpidas en las redes sociales, juzgan sin saber. Estamos peleando contra un enemigo muy fuerte porque sabe usar las emociones. La gente de verdad no entiende, ni siquiera nosotros en Israel, la moral y los valores que tiene que cumplir el ejército israelí. Ningún ejército cumpliría ese tipo de normas de cuidar valores y morales o acuerdos internacionales cuando estás peleando por sobrevivir y por existir. Es muy difícil ganarle con sentido común a alguien que no lo tiene. Primero que nada, muchas gracias por Un tu placer. tiempo y que llegaste. Un placer. Realmente, y muchas gracias por lo que estás haciendo por tus amigos en Un donde placer. van y sigue ayudando y sigue y cuide con el contacto con ellos. Gracias. Porque necesitamos personas y sigue también hablando y creando contenido y todo lo que se puede porque no podemos parar. Como tú dijiste, tenemos que ganar. Fue un placer. Nos vemos.